Muy buenos días, hermanos. Continuamos nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, hoy con el mensaje a la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Ha sido muy interesante para nosotros estudiar estos mensajes, no solo por todo lo que Dios nos enseña a través de la palabra, sino también por vernos ubicados o reflejados en muchas de estas iglesias. Estas iglesias no son solamente iglesias del pasado. Si bien es cierto, existieron en el primer siglo en Asia Menor, pues el mensaje de estas iglesias es el reflejo del mensaje de las iglesias de todos los tiempos. Y nosotros hoy recibimos el mensaje como si fuera para nosotros. Es un error cuando nosotros pensamos que ese fue un mensaje para hace 2000 años y que no tiene nada que ver para nosotros. Ese es un error y debemos corregir ese error. ¿Cómo lo corregimos? Acercándonos a la palabra, abriendo nuestro corazón y nuestra mente, y estar atentos diciendo, eso que Dios le dijo a la iglesia de Sardis también es para mí. Si es una promesa, si es una exhortación, si es una recomendación, eso también es para mí hoy. Entonces, abramos nuestro entendimiento y nuestras escrituras en el capítulo 3, versículo 4. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Nosotros hemos hecho ya 2 estudios sobre la iglesia de Sardis y hemos dicho cosas como lo siguiente. La iglesia de Sardis era, o la ciudad de Sardis, juntamente con la iglesia, era una ciudad que tenía muchísima confianza propia. Uno de los pecados propios de la ciudad, además de la inmoralidad y la lujuria y el libertinaje que tenía la ciudad, era la confianza excesiva en sí mismos. Ellos confiaban en sus murallas, confiaban en la ubicación que tenían, confiaban en que estaban rodeados de unas montañas y que eso les hacía casi impenetrables, y esa confianza excesiva en sí mismos les llevó en 2 oportunidades a ser atacados y prácticamente destruidos por 2 emperadores anteriores. Entonces es una ciudad rica, próspera, pero con muchísima confianza en sí misma, y hemos hecho ya las respectivas aplicaciones. Otro de los pecados que tiene la ciudad, juntamente con la iglesia de Sardis, es que confía en la gloria del pasado. Es decir, no hay mucho de qué confiar hoy, o de qué van a gloriarse, pero se confían en su historia pasada. Sí, es decir, nosotros tuvimos una familia, unos lugares, esto, aquello, y en eso se confiaban. Y también hemos hecho las aplicaciones diciendo que fácilmente nosotros basamos nuestra confianza o nuestra firmeza en cosas del pasado, en un esplendor pasado y no en las realidades que nosotros vivimos hoy. Hemos dicho qué significa Sardis. Probablemente algunos de ustedes ya lo olvidaron. ¿Qué significa Sardis? Bueno, Sardis tiene varios significados, ¿cierto? Pero uno de los que tiene, que nos interesa en esta mañana, es lo que queda, o el remanente, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de eso poco que queda dentro de la iglesia. Recuerden que hemos dicho que la iglesia de Sardis tenía que afirmar las cosas que estaban para morir, que las obras que ellos tenían no eran perfectas delante de Dios, que el Señor les reclama porque tienen nombre de que viven, pero están muertos, que deben volver a recordar lo que han recibido y oído y arrepentirse. Dice, porque si no velas, vendré como ladrón en la noche, y no vendré por ti, sino que más bien te sorprenderé para juicio. Eso fue lo que se estudió la semana pasada. Y el versículo de hoy es, pero tienes unas pocas personas. Y ese es el título de hoy, tienes pocas personas. Es importante que nosotros notemos esto, queridos hermanos, porque esta exhortación que el Señor nos va a dar aquí, también es una exhortación con un llamado de atención muy fuerte. Es muy probable que la iglesia de Sardis era una iglesia grande. Dicen algunos comentaristas que probablemente era una iglesia muy esplendorosa en cuanto a su planta física, en cuanto a la asistencia, con un buen número de congregantes. Las personas se reunían, era una iglesia dinámica, una iglesia activa, era una iglesia que permanecía firme en la enseñanza y en la asistencia, muy comprometida, pero el Señor cuando da el diagnóstico dice todo lo contrario. Dice, aunque ustedes son numerosos y son comprometidos en la asistencia, hay muchos que tienen nombre de que viven y están muertos, y sus obras no son perfectas, y en este versículo va a decir, pero tienes unas pocas personas
es decir, un remanente, es decir, un pequeño residuo o un resto, y va a decir qué ha pasado con ese resto. Nosotros esperaríamos más bien todo lo contrario, que fuera, hay muchos comprometidos y fieles y unos pocos que no andan fielmente. Eso por lo menos sería un poco más halagador para la iglesia y para el liderazgo de la iglesia, que la mayoría estuviera comprometido con fervor y con celo por la palabra y unos pocos que estuvieran siendo infieles, porque sería mucho más fácil trabajar a favor de esos pocos que están siendo infieles para traerlos a la fidelidad o para exhortarlos, pero el llamado de atención aquí es totalmente lo contrario. Hay unos pocos que están siendo fieles, es decir, la gran mayoría de la iglesia se había contaminado con la ideología de la ciudad, se había contaminado con las obras imperfectas que se hacían y se habían llenado de mucha confianza y no se habían arrepentido. El versículo 2 y versículo 3 nos muestra claramente que esta advertencia es para las personas que se han desviado. Que la advertencia del versículo 2 y el versículo 3 es para aquellos que se contaminaron, que se contagiaron con toda la ideología de la ciudad y que han hecho caso omiso a la palabra y que no están viviendo en fidelidad, que sus acciones son pecaminosas y que están viviendo lejos del mensaje de la palabra. Ahora hay algo muy importante que sucede en Sardis y no sucede en las otras iglesias que hemos visto. La mayoría de las iglesias de Asia Menor estaban viviendo gran persecución. ¿Se acuerdan? En algunas iglesias había habido mártires ya. Algunas iglesias habían matado a los líderes en el culto, probablemente público. Y eso había generado gran temor en los creyentes. La persecución que se estaba llevando era muy fuerte. Recuerden que vimos en la iglesia anterior que había persecución a los creyentes que no se rendían a las ideologías de los gremios y del culto que se promulgaba en la ciudad. Y los hermanos estaban atemorizados, pero no es así con la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis aparentemente vive en perfecta paz. No tienen persecución. ¿Cuál es el problema de Sardis entonces? Nosotros diríamos, si no hay persecución, la iglesia debería estar más firme. Pero a veces sucede todo lo contrario. Cuando no hay persecución o cuando no hay sufrimiento, nosotros estamos lejos de Dios, pero cuando viene la persecución, es el medio que Dios usa para traer fervor y traer compromiso en nosotros. Tienes unas pocas personas. Y esto también nos va a servir a nosotros para evaluar un poco el tema de la membresía dentro de la iglesia. En muchísimos lugares o muchísimas oportunidades, cuando decimos yo asisto a una iglesia, una de las preguntas casi primeras que nos hacen es ¿y cuántos van allá? ¿O cuántos se congregan en la iglesia donde usted va? Esa es casi una pregunta obligada. Y es casi una pregunta obligada que le hacen a los líderes de la iglesia o a los pastores de la iglesia. ¿Y cuántos miembros tienen? Casi como que el número de la membresía determina si la iglesia es verdadera o no, si es poderosa o está llena de unción o es una iglesia verdadera o no. Ese es un error que hemos asimilado hoy de cosmovisión secular. Entonces, si tú dices, no, en mi iglesia van 30 o van 40, casi que, son poquitos. O es una iglesia pequeñita. Entonces, como que se califica que si la iglesia es pequeña en membresía, probablemente o no se evangeliza, o no se hace un buen trabajo, o no hay muchas actividades llamativas. Pero si a mí me preguntan, ¿cuántos van en su iglesia? Y yo digo, no, van miles. Como que pareciera que eso llama mucho la atención. No obstante, el mensaje que va a darse aquí para la iglesia de Sardis es una iglesia numerosa, pero con pocos fieles. Ahora, no estoy diciendo que nosotros debemos propender por una iglesia pequeña. Debemos trabajar, evangelizar y animar a otros para que se congreguen. Pero lo que estoy diciendo es que no siempre cuando una iglesia es numerosa, es indicio de que todos están siendo aprobados por el Señor. O que debemos propender por iglesias numerosas y no propender más bien por una vida en santidad, que es lo que el Señor nos va a llamar la atención acá. La palabra del Señor nos va a decir en este versículo 3 cosas que hay o que tienen este poco grupo de personas que están en la iglesia. Estos pocos que están allí en la iglesia. Y yo quiero que nosotros recordemos eso, queridos hermanos. A lo largo de la Escritura, aún desde Génesis, vamos a encontrar el tema del remanente. ¿Ustedes saben qué es remanente?
Bueno, la Biblia lo llama con otra palabra y es el resto. ¿Sí? El remanente sería como el resto o un pequeño número que dentro de una gran multitud o un colectivo están aprobados por el Señor, que es un número que nosotros no sabemos, nosotros no conocemos esas personas, pero las conoce el Señor. Solo el Señor sabe quiénes pertenecen al remanente. No sé si ustedes recuerdan, y vamos a hacer un poco memoria, pero en Génesis, Adán y Eva tuvieron 2 hijos inicialmente. La Biblia nos da a entender que de esos 2 hijos, Dios se agradó de uno y desechó las obras del otro. ¿Recuerdan? Caín y Abel. Venían de la misma familia, de los mismos padres, pero la Biblia dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y desechó la ofrenda y por supuesto desechó también a Caín. Si ustedes recuerdan un poco más adelante en la historia del Génesis, vamos a encontrar que hubo mucha maldad en la tierra. Y era tal la maldad en la tierra que Dios dijo, voy a destruir a toda la humanidad, pero me voy a reservar 8 personas. ¿Se acuerdan quiénes eran esas 8 personas? Noé, la esposa, los 3 hijos de Noé y las esposas de los 3 hijos. 8 personas para que se salvaran. Ese pequeño grupo se llama remanente o resto o residuo. De la gran multitud Dios no se agradó. No sé si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto, caminaron por el desierto. Pero en esa caminata dice la Biblia que Dios no se agradó y fue matando a la mayoría del pueblo. De todos los que salieron de Egipto, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Solamente 2, Josué y Caleb. Dios se agradó de ellos. ¿Por qué no se agradó de la multitud? La Biblia da las razones, ¿cierto? Dice porque era pueblo rebelde, porque era pueblo obstinado, porque era pueblo injusto, porque era pueblo que no se sometía y Dios no se agradó y dice los voy a matar a todos en el desierto, pero se agradó de Josué y Caleb y los llevó a la tierra prometida. Y así sucesivamente. Lo que podemos ver en esos ejemplos que yo les he mostrado es el remanente. Es decir, no todos los que se congregan son regenerados. Y ese es un buen llamado de atención para nosotros hoy. Es muy probable que no todos los que estemos aquí sentados seamos creyentes. Es muy probable según lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que se crece juntamente con el trigo la cizaña y que no debemos pretender arrancar la cizaña, sino que debemos advertir que en medio del trigo siempre va a haber cizaña y debemos llamar la atención a los creyentes para que no se contaminen con las cosas del mundo. Lo que va a suceder con el mensaje a la iglesia de Sardis es eso, es una advertencia clara de que no todos los que se congregan son regenerados, que no todos los que vienen a la iglesia les podemos decir hermanos genuinos, que algunos vendrán un tiempo y luego no vendrán y demostrarán que realmente no son aprobados, que muchos se congregarán temporalmente pero luego demostrarán que no han nacido de nuevo y que son cizaña. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la cizaña? ¿Nos corresponde a nosotros decir usted y usted? No nos corresponde, no es tarea nuestra. Aún si vemos obras pecaminosas, no nos corresponde decir es que usted es un impío y usted no ha nacido de nuevo. Debemos presentar el evangelio y decirle esa obra que usted tiene no es una obra que corresponde a un creyente. Pero no nos corresponde ni decirle no puede volver o usted es un infiel. Lo que debemos es predicar el evangelio. Lo que está haciendo el Señor aquí con la iglesia de Sardis es abrirle los ojos a ellos sobre esas 2 realidades. ¿Cuál es la primera realidad? Que la mayoría de los que se están congregando tienen nombre de que viven y están muertos. Que la mayoría de los que se congregan en Sardis tienen obras imperfectas delante de Dios. Es una iglesia que muy activa, con muchas obras, pero el Señor no ha hallado sus obras correctas. La mayoría de los que se congregan no están vigilantes, es decir, despiertos. Y lo que nos da a entender aquí el versículo 3 de ese mensaje es que la mayoría de la nueva generación de esta iglesia no estaba siguiendo las obras de la primera generación. Había habido una primera generación cuando la iglesia fue establecida y esa primera generación fue fervorosa y fue dinámica y fue con obras fieles. Ahora hay una nueva generación que ya está aletargada y que no está comprometida con la palabra del Señor. Y el versículo 4 dice, pero, y ese pero es el pero que nos llama la atención hoy.
¿sí? No es un pero negativo, sino es un pero positivo. Pero, es decir, no todo está perdido, ¿sí? Aunque la iglesia está desviada y está contaminada con el mundo y está letargada y sus obras son imperfectas y busca más bien agradar al mundo que a Dios, no todo está perdido dentro de la iglesia. Y eso nos da esperanza, queridos hermanos. Porque Dios, que conoce todas las cosas y que Él tiene el conocimiento pleno de lo que pasa internamente en el corazón nuestro, Él nos advierte y dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? Hay tres cosas. Primero, van conmigo en el versículo, que no han manchado sus vestiduras. Y el Señor nos va a llamar la atención, y es la primera vez en el libro de Apocalipsis que se hace mención a algo muy importante para la vida nuestra, y es las vestiduras. Todos ustedes antes de venir acá estuvieron muy pendientes de su vestidura. Todos ustedes estuvieron muy atentos qué ropa se van a poner, ¿sí? ¿Cómo van a llegar? No vamos a llegar de cualquier manera. Primero porque somos hijos de Dios y porque venimos a adorar a Dios. Nos vamos a encontrar en un lugar público de adoración y queremos tener vestiduras dignas para la ocasión y dignas para quien venimos a adorar. El Señor nos va a llamar la atención en este versículo sobre la importancia de las vestiduras. Queridos hermanos, en la Biblia las vestiduras juegan un papel muy importante en la vida del ser humano y mucho más en la vida del creyente. Recordemos Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, dice la Biblia que ellos se vieron desnudos. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Pretendieron cubrirse por sus propios medios. Y dice la Biblia que tomaron unas hojas o unas ramas de higuera y se cubrieron. Pero aún así tenían miedo y tenían vergüenza y estaban escondidos. ¿Por qué? Porque esa aparente vestidura que ellos proveyeron de manera rápida no les cubría la vergüenza ni la desnudez, ni frente a sí mismos ni frente a Dios. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Recuerdan? Eso es historia de que aprendemos en la escuela dominical. Dice la Biblia que el Señor los vio desnudos, como efectivamente estaban, aunque ellos se veían cubiertos, y mató a unos animales y les hizo unos vestuarios o unos vestidos de pieles y los cubrió. ¡Qué cosa tan extraordinaria! El hombre estaba aparentemente vestido, pero Dios lo veía desnudo. Y luego a lo largo de toda la escritura, especialmente en los libros primeros de la Biblia, nos habla de la importancia de la vestidura. Habla de las vestiduras de la mujer, habla de las vestiduras de los hombres, habla de las vestiduras de los sacerdotes, de los levitas. Dice que tienen que ser vestiduras dignas, que tienen que ser vestiduras limpias, que tienen que ser vestiduras con unos ciertos requisitos. ¿Por qué? ¿Por qué al Señor le importa o le interesa tanto nuestro vestuario? ¿Saben qué nosotros decimos? Es que Dios mira el corazón. ¿Cierto que hemos dicho eso? Eso hace parte de la cosmovisión del mundo. Dios mira el corazón, no le debe importar lo de afuera. Pero la Biblia dice que Dios mira el corazón, pero le interesa también lo de afuera. ¿Por qué a Dios le interesa lo de afuera también? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No solo mi corazón, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y la vestidura en la Biblia tiene una importancia muy única y representa dignidad. No olviden eso. Las vestiduras en la Biblia y para los hebreos y para los creyentes representan dignidad. Es decir, dependiendo de la vestidura que yo tengo, represento o doy testimonio de cuánta dignidad tengo por mi cuerpo, de cuánta dignidad tengo por los que me rodean, y también cuánta dignidad tengo para aquel a quien sirvo. ¿Me están comprendiendo, queridos hermanos? Entonces la gente dice, no, yo tengo el derecho de vestirme como yo quiera. Por supuesto que sí. Pero así como usted se viste, usted está indicando a quién sirve, en quién cree, qué dignidad tiene usted y proyecta, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos en la calle personas que se visten para llamar la atención o se desvisten para llamar la atención, nosotros sabemos qué tipo de dignidad tienen por su cuerpo. No necesitamos que nos expliquen. Cuando vemos jovencitas o señoras casi desnudas en la calle, a veces tenemos vergüenza ajena. Porque decimos, ¿no le da vergüenza? ¿Será que no piensa que tiene que cubrir su cuerpo? ¿Que su cuerpo merece respeto? ¿Que su cuerpo no es una cosa que tiene que mostrarse, no es una mercancía? ¿Que tiene que vestirse con respeto y con dignidad?
Claro, nosotros como creyentes ya lo sabemos por la palabra. Ahora, cuando nosotros venimos a la iglesia, acá no nos prohíben, no nos prohíben vestirnos mal. ¿Sí? Algunas veces le dicen, bueno, y allá le prohíben a uno vestirse de tal manera. No, acá no se prohíbe. ¿Quién nos prohíbe? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que nos vistamos con decoro, con decencia, con dignidad, con respeto. Primero porque somos hijos de Dios y segundo porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ese decoro y ese cuidado en el vestuario se aprende desde niño. Nosotros que tenemos hijos pequeños o hijas pequeñas, debemos enseñarles desde temprana edad para que ellos se vistan con decoro. Primero para Dios y segundo para el respeto propio de su cuerpo. El texto dice, tengo algunos pocos o hay unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. En primer lugar, estaban vestidos. Obvio, ¿cierto? Estaban vestidos, cosa muy importante para un creyente y para un creyente que se reúne en una reunión pública de adoración. Estaban vestidos. Pero ¿qué es también importante además del vestuario? No solamente estar vestido, no solamente tener el vestido adecuado para la ocasión. ¿Qué es importante? Que la vestidura esté limpia. Es muy importante, es lo que va a resaltar aquí el texto. Aquí más que resaltar la dignidad del vestido, es que el vestido esté limpio. Cuando nosotros tenemos reuniones especiales, y yo sé que la reunión más especial que tenemos en la semana es la reunión dominical, nosotros cuidamos mucho que nuestra ropa esté limpia. Probablemente algunos de ustedes llevan su ropa a la lavandería con anticipación, o la limpian y la tienen presentada de tal manera que el domingo no los coja por sorpresa con una ropa que no esté preparada. Probablemente todos nosotros estamos pendientes de que nuestros hijos tengan su ropa limpia, la desmanchamos, la adecuamos, la alisamos. ¿Por qué? Porque no solo es importante tener la ropa digna, sino que la ropa esté limpia, impecable, sin mancha. Una ropa manchada, ¿qué es lo que indica? Descuido, ¿cierto? Yo no me percaté con anterioridad de preparar mi ropa. Una ropa manchada lo que indica es no me importa cómo me vean, no me interesa el lugar para donde voy, no quiero, no me interesa cómo voy. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Queridos hermanos, la Biblia nos llama muchísimo la atención sobre estos aspectos y nos muestra que una vestidura indigna y una vestidura manchada es una sintonía con el mundo. Si yo estoy mal vestido, es decir, no con la ropa digna que corresponde a un creyente, y no con la ropa adecuada, limpia y alisada y sin mancha, yo simbólicamente, metafóricamente lo que yo estoy diciendo es que yo vivo para el mundo y no vivo para Dios. Eso es lo que está indicando. Cuando yo vengo acá de cualquier manera, yo estoy diciendo, no, yo vivo para el mundo, no me interesa. Prefiero mejor presentarme para otra reunión que presentarme para la iglesia. Cuando ustedes tienen una entrevista de trabajo, ¿cómo se van para esa entrevista de trabajo? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que vean que nosotros podemos presentarnos bien, que nosotros nos lucimos bien y que nos den el trabajo. Ahora, ¿cuánto más en la presencia del Señor? Ahora, no solamente para el culto público, sino en la vida diaria. En la vida diaria es importante. La cultura pagana dice, la imagen es nada. Eso dice la cultura pagana. La cultura pagana es, no debe importarte cómo te ven. La cultura pagana dice, lo de afuera no interesa. La cultura pagana dice, tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras. Pero el Evangelio dice otra cosa. El Evangelio dice, nuestro cuerpo no nos pertenece. Nuestro cuerpo es de Dios. No lo vestimos para que nos vean, lo vestimos para Dios, lo vestimos para la gloria de Dios. Es tan interesante que yo no sé si ustedes se han fijado, pero en el Antiguo Testamento la Biblia dice que los hebreos no debían hacer mezcla de colores en su vestuario. ¿Recuerdan? Porque parecían banderas. Es decir, que debían cuidar que saliera, como decimos nosotros, ¿cierto? En español. ¿Sí? Esa corbata sí sale, o ese vestido sí sale. Mire ese detalle tan
pequeño, pero que el Señor lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros representamos a nuestro Dios. Somos embajadores del reino de los cielos y debemos cuidar también cómo nosotros salimos, porque hace parte de la dignidad y de la integridad del creyente. Nosotros representamos al Señor y con ropas sucias no lo representamos adecuadamente. Con ropas sucias lo que estamos identificando es nuestra falta de santidad. Y yo quiero que nosotros miremos lo siguiente. Ese llamado de atención para tener una vestidura sin mancha tiene que ver con una de las doctrinas fundamentales de la gracia. ¿Saben cuál es esa doctrina? La doctrina de la santificación. Las vestiduras sin mancha representan la santificación del creyente. La Biblia dice que Dios nos ha llamado a vivir unas vidas santas. Ahora, yo no estoy diciendo que cuiden su ropa y no cuiden su corazón, porque lo que está diciendo el texto es que la ropa o la apariencia externa es el indicio de lo que hay internamente, es la muestra de lo que hay internamente. Cuando el texto dice hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, no está diciendo que los otros se vestían con ropas manchadas. Lo que está diciendo es que esos pocos creyentes estaban viviendo en santidad. Es decir, hay unos pocos creyentes que viven en santidad y que no se han contaminado con el estilo inmoral de la sociedad, ni se han dejado llevar por los otros creyentes que viven una vida mundana. Miren que esa es la amenaza que la iglesia está teniendo, no es persecución armada. No es que los están metiendo a la cárcel y torturando a los creyentes. ¿Cuál es la amenaza de la iglesia en Sardis? La contaminación con el mundo. Esa es la amenaza. Y hay unos pocos, es un remanente pequeño, que no han transigido con el mundo, que no se han dejado llevar por esa cultura atractiva o atrayente del mundo, de yo me he visto como quiera, lo que me interesa es que el mundo me vea bien, y no me interesa la vida espiritual o mi corazón, y no me interesa lo que Dios diga de mí. ¿Cómo se habían manchado los de Sardis? Dice la Biblia que se habían manchado con adulterio. Se habían manchado con la cultura. Entonces estamos hablando simbólicamente. ¿Sí? No se vayan a sentir incómodos si tienen una pequeña mancha en su ropa hoy. El llamado de atención no es a lo externo, por supuesto es importante, ¿cierto? Pero el llamado de atención es a la vida en santidad. Es decir, ¿se preocupan ustedes tanto como se preocupan por su ropa, por su vida moral? Tanto como nos preocupamos por tener nuestra ropa limpia y venir bien presentados al culto, nos preocupamos también por nuestra vida moral, por nuestros pensamientos, por nuestras palabras, por nuestras reacciones. Si es así, ustedes pertenecen a ese pequeño remanente que no han manchado sus vestiduras. Si la respuesta es no, yo no estoy preocupado por mis palabras, por mis pensamientos, a mí eso no me interesa, porque Dios ve solo mi corazón, es muy probable que usted no pertenezca a ese pequeño remanente. Porque dice, hay un pequeño grupo, hay algo que queda todavía en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, es decir, que viven una vida en santidad, una vida en testimonio. Miren, queridos hermanos, lo interesante. La doctrina de la santificación hace referencia a la obra de Dios de limpiar nuestra vida para que nuestro testimonio sea aceptable hacia afuera. Tenemos dos extremos en este pensamiento. Los dos extremos son, mi testimonio no es importante, porque Dios lo que mira es mi corazón. A mí no me interesa qué piense la gente de mí, a mí no me interesa qué opinen, a eso a mí me resbala. A mí lo que me interesa es lo que Dios piense de mí. Ese es un pecado, es un error, es un extremo. Pero el otro extremo es, yo quiero dar la mejor impresión hacia afuera para que todos tengan un buen concepto mío y tengan un buen testimonio mío sin importar lo que hay en mi corazón. El uno es el libertino, ¿cierto? A mí no me interesa cómo yo viva, lo importante es Dios ve el corazón. Ese es un pensamiento libertino, de una teología no bíblica, ¿sí? Donde yo puedo hacer lo que quiera, a mí no me interesa qué opine el vecino, qué opine el familiar, el creyente, eso es problema de él lo que piense de mí. Pero el otro es el fariseo, ¿recuerda? El religioso, que está dando la impresión siempre de que vive bien, que cuida metódicamente sus palabras y sus acciones, pero que la Biblia dice que su corazón está lejos del Señor. Lo que el Señor nos está llamando aquí la atención es a que entendamos
que la santidad sí es importante, pero que la santidad viene por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo y la obra de Dios en el creyente. Y que sí es importante que nosotros velemos por nuestras acciones y por nuestras reacciones. Y cuando vemos que nuestras acciones son malas, confesemos nuestras acciones y le pidamos al Señor misericordia y que nos ayude. Porque no es nuestro testimonio, es el testimonio de Dios en nosotros o a través nuestro. Judas capítulo 1 o capítulo único, versículo 23 dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Y luego en primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Queridos hermanos, es importante el testimonio que nosotros damos, ¿sí? Yo no puedo decir es que yo reacciono así. No, si reacciono mal tengo que pedir perdón, porque es importante el testimonio, porque cuando otros nos ven como creyentes y nos ven como hijos de Dios, y ellos, dice la Biblia, que si ellos ven buenas obras glorificarán a Dios, porque dirán: ese vecino o ese hermano o ese trabajador o ese familiar es creyente realmente, es una persona digna de imitar. Muy bien, tienes pocas personas, segunda parte del versículo. Dice que andarán conmigo en vestiduras blancas. Esa parte que tiene que ver con una promesa es supremamente importante, porque el Señor ya vuelve y retoma el tema de la vestidura, pero ahora introduce una palabra que es muy importante para nosotros, y es el color de la vestidura. Dice: mientras estamos aquí en la tierra, nosotros usamos vestiduras de colores, pero deben ser vestiduras dignas, limpias, sin mancha, porque son el testimonio de la obra de Cristo en nosotros y la forma como proyectamos también su gracia en nuestras vidas. Pero la segunda parte del texto es una promesa escatológica, es decir, aquellos que tengan vestiduras limpias o vestiduras sin mancha, ¿qué recibirán como promesa final? Dice: andarán conmigo, dice el Señor, con vestiduras blancas o en vestiduras blancas. Y es importante eso, hermanos. El color blanco tiene una importancia grande en la Escritura. Nosotros le hemos perdido importancia al color blanco, ¿cierto? Para nosotros el color blanco es elegancia, ¿cierto? Entonces se vistió de blanco porque es una reunión elegante. Pero el color blanco en la Biblia no significa elegancia solamente. El color blanco en la Biblia significa pureza. El color blanco en la Biblia significa santidad y pureza. Y ese vestuario de blanco no lo usaban todas las personas. El vestuario blanco lo usaban solamente personas seleccionadas. ¿Cómo se aparecían los ángeles cuando llegaban a hablar como mensajeros? Dice la Biblia: y apareció un ser resplandeciente con vestiduras blancas. Es decir, los mensajeros de Dios o los heraldos de Dios usaban vestiduras blancas. Pero el vestido blanco era un vestido selecto. No era un vestido común, como que yo hoy voy de blanco, porque quiero ir de blanco. El vestuario blanco era un vestuario de pureza. ¿Ustedes saben por qué las novias se visten de blanco? La otra vez el blanco lo usaban solo una mujer virgen. O sea, si la mujer no llegaba virgen al matrimonio, no podía usar vestido blanco, porque ya ella no tenía la dignidad para poder ostentar o lucir ese vestido. Porque lo que ella decía al ponerse su vestido blanco no es: yo soy la novia, sino yo soy una novia pura, virgen, que no ha tenido hombre, que no ha estado con ningún hombre, y por eso se podía vestir de blanco. Hoy en día, ¿por qué se usa el blanco en las novias? Porque se volvió moda, se volvió tradición, pero ¿llegan las mujeres vírgenes al matrimonio?
Es una buena pregunta, y es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros para las mujeres de la iglesia, o las jovencitas de la iglesia. ¿Queremos que nuestras hijas se vistan de blanco el día del matrimonio? Claro que sí, no solo por la elegancia y por la tradición, sino porque es la representación de una niña que es entregada pura en matrimonio. Ahora, ¿qué hacemos si nuestras hijas ya no son vírgenes? ¿Pueden usar el vestido blanco o no? ¿Representa su vestido lo que debe representar, su pureza? Es interesante porque lo que la Biblia está diciéndonos aquí es la importancia del color del vestido. Recuerden que cuando un hombre estaba afligido o estaba triste, nunca se podía poner un vestido blanco. ¿Se acuerdan de qué color era el vestido de los tristes, los enlutados, los afligidos y los que estaban en sufrimiento? Eran ropas grises o negras o oscuras y ásperas. Cuando una persona se ponía esa ropa áspera de silicio, ¿qué era lo que estaba diciendo? No soy puro, no estoy limpio, estoy muy triste y con mucho dolor y congoja. Considérenme así. Pero cuando alguien estaba de blanco, se le reconocía como una persona santa, pura y digna. Los sacerdotes tenían vestiduras blancas, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque los sacerdotes, ¿a quién representaban en el Antiguo Testamento? A Jesucristo. Representaban a Dios, la pureza de Dios, la santidad de Dios. Y en este texto dice que los creyentes que por la gracia de Dios sean hallados santos a la venida del Señor, sean hallados puros por la gracia de Dios, ¿qué premio recibirán eternamente? Estarán con vestiduras blancas. Miren, queridos hermanos, esta es una de las promesas apocalípticas más extraordinarias. ¿Usted se imagina lo que significaría recibir de parte de Jesucristo mismo un vestido blanco? Ahora, ¿ustedes se imaginan qué tipo de blancura es? La Biblia dice que eso va a suceder. Eso lo va a hacer nuestro Señor Jesús. Para aquellos que pertenecen a ese remanente, que el Señor preservará hasta el final, dice que en la entrada triunfal al reino eterno, no podrán hacerlo si no están con vestiduras blancas. Previo a la entrada al reino eterno, ¿cierto? Después de la glorificación, ¿qué va a suceder? Recibirán o serán investidos con vestiduras blancas. Parte del protocolo de la entrada al cielo es el recibir vestiduras blancas. ¿Quién nos las va a dar? El Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A todos los creyentes que pertenecen al remanente. Y ese vestuario blanco será el mayor testimonio público de que podemos entrar a disfrutar de las bodas del Cordero. ¿Recuerdan la parábola donde hubo uno que no estaba vestido con las vestiduras adecuadas? ¿Recuerdan qué sucedió? Esa parábola habla del juicio final. En el banquete de las bodas, dice que cuando entró el amo o el dueño, ¿cierto?, de la fiesta, encontró a uno que no tenía y le dijo: amigo, ¿qué haces tú acá? ¿Recuerdan? Y dice que lo sacó, lo expulsó y le dijo: allá afuera será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, esto es serio. Esto no es simplemente del color del vestido. Esto es serio porque esto lo que está mostrando es la gloria de Dios y la presencia de Dios en la vida del creyente. Yo no puedo vivir de cualquier manera, hermanos. Ustedes tampoco. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios viven en santidad. Dios obra santidad. Pero esta segunda parte de andar con Él hace también alusión a otra doctrina de la gracia, supremamente importante, que es la doctrina de la glorificación. La glorificación es la vida después, ¿cierto? Después de que muramos o cuando el Señor venga, seremos glorificados, nuestros cuerpos transformados para vivir eternamente con Él. La Biblia no dice que los creyentes aquí en la tierra tendremos vestiduras blancas, pero habla de vestiduras limpias, ¿cierto? Pero una vez lleguemos allá, o el Señor nos lleve allá, dice que se nos darán vestiduras blancas. Pero hay un verbo allí importante, que es un verbo en un presente continuo, dice: y andarán conmigo. Andarán. La forma como está ese verbo es en una acción permanente. ¿Sí? No es una reunión ocasional en la cual se nos pondrá un vestido y nos lo quitaremos y se terminó la reunión.
Es una acción permanente. Andarán por siempre o permanentemente estarán con vestiduras blancas. Y ustedes saben que cuando uno se pone una ropa blanca hay que cuidarla mucho y al rato ya toca cambiársela, porque ya no es blanca. Eso nos pasa aquí, ¿cierto? Pero en el cielo no va a pasar así. En el cielo se nos darán unas vestiduras blancas y estaremos con ellas eternamente. ¿No les parece extraordinario? ¿Por qué estaremos siempre con esa vestidura? Primero, porque esa es la distinción de los creyentes, porque no podemos estar diferente a como está nuestro Señor, que es puro y santo, y porque estando con Él no se va a manchar esa ropa, porque ya no hay ninguna mancha ni ninguna arruga. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Hermanos, yo cuánto quisiera que todos nosotros hoy tomáramos con seriedad esta cláusula de este versículo tan importante. Lo importante de andar con alguien. ¿Y con quién es que vamos a andar allá? El texto lo dice, ¿cierto? El complemento allí o el pronombre personal es conmigo. Hermanos, ¿saben lo que significa andar con Jesús? Aquí andamos por la fe con Él, ¿cierto? Caminamos con Él por la fe, vivimos con Él por la fe, pero cuando pasemos ese umbral y estemos en el reino eterno, ya no viviremos por la fe. Será real, será pleno, andaremos con Él, con vestiduras blancas, seremos parte del cortejo, de la nube de testigos, que presenciaremos la gloria celestial y que reconoceremos la gloria de nuestro Señor. Ahora, el tener vestiduras sin mancha no es obra nuestra, porque la Biblia no dice que nosotros nos santificamos. ¿Quién es el que santifica? El Señor por su palabra y por su espíritu. El tener vestiduras blancas tampoco es nuestro. No vayan a pensar, tengo que confeccionar mi vestido para ese día. No hay que pensar en eso. El Señor ya lo tiene listo, confeccionado, a nuestra medida. Y va a ser perfecto y precioso. Y para andar eternamente con el Señor. Si pudiéramos nosotros pensar un poco en lo que eso significa, probablemente esa imagen celestial de la gloria eterna y de cómo Dios nos va a ver y cómo nos va a presentar ante el Padre, también nos sería como un marco de contención contra el pecado. Porque nosotros, sabiendo de esa figura o ese cuadro espectacular de estar nosotros con vestiduras blancas puestas por nuestro Señor, andando con Él, sería un marco de contención para decir: yo no debo pecar más. Debo abandonar este pecado, debo confesar este pecado, porque este pecado está en contravía o en contrariedad con lo que el Señor ha dispuesto para mí en la eternidad. ¿Sí me hago entender? Cuando yo abrazo el pecado y me amaño en el pecado y lo disfruto y me deleito y no me veo movido a arrepentirme, yo estoy negando este cuadro beatífico. Estoy negando este cuadro celestial glorioso, escatológico, de estar vestido con vestiduras blancas, limpias y resplandecientes. ¿Ustedes se acuerdan cuando el hijo pródigo volvió? Una descripción de cómo el hijo volvió fue que volvió andrajoso, con ropa sucia, de mendigo, oliendo a feo, y no era la ropa adecuada. Pero una de las primeras cosas que se hizo al llegar, que hizo el padre, fue: pónganle, ¿se acuerdan qué dice ahí? Pónganle el mejor vestido. No era un vestido bueno, era el mejor vestido. Hermanos, el mundo siempre nos viste de maldad. El mundo nos viste de humanismo, de incertidumbre, de temores, nos viste de malos olores, nos viste de miseria. Pero el Señor nos viste de dignidad, y nos viste de pureza, y nos viste de limpieza. Ese remanente andará en comunión permanente con el Señor. ¿Recuerdan ustedes el evento de la transfiguración? Cuando Pedro y Juan y Jacobo estaban presenciando ese evento en la montaña, dice la Biblia que se les aparecieron unos seres resplandecientes, con vestiduras blancas. Y ese cuadro anticipa el momento en el que nosotros estaremos allá. Nosotros aquí vivimos en un mundo lleno de mucha maldad. Nuestro corazón es malo. Nosotros vivimos en un mundo lleno de contaminación. Recuerdan que Job hacía todos los días actos de purificación por sus hijos, porque todos los días nos contaminamos.
Nosotros todo el tiempo necesitamos confesar nuestros pecados porque nos contaminamos. Si usted confiesa su pecado hoy y hasta dentro de 8 días vuelve y lo confiesa, probablemente le toca pasar el día entero confesando sus pecados. Pero todos los días tenemos que confesar. ¿Por qué? Porque todos los días nos contaminamos. Malos pensamientos, malas acciones, malas intenciones, malas obras. Pero el Señor dice que llegará un momento en el que ya no nos contaminaremos. Y tendremos vestiduras blancas y andaremos con Él por siempre. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Si nosotros recibiéramos la invitación para una reunión muy importante con una celebridad, con una persona muy importante, nosotros tomaríamos cuidado de cada detalle para participar y nos sentiríamos muy orgullosos o muy halagados de a quién vamos a acompañar en esa reunión. De hecho, a veces decimos, es que me voy a encontrar con fulano de tal, es que tengo una cita, es que me invitó, es que soy parte de tal reunión o tal evento. Y queremos guardar recuerdos, ¿cierto? Una fotografía, un testigo de que nos vio y nosotros tuvimos ese honor de participar con alguien importante. A algunos de nosotros nos gusta o les gusta tomarse en fotos con personas reconocidas. Cuando se los encuentran en algún lugar y dicen, regálame una foto. ¿Por qué? Porque yo quiero demostrar con quién estuve, quién es mi amigo, con quién salí o con quién me encontré. Eso es importante. Pero ¿saben cuál es la compañía más importante que vamos a disfrutar? La compañía de nuestro Señor. Y eso sí vale la pena, queridos hermanos. Velar por cada detalle de nuestro corazón, porque dice la Biblia, andaremos con el Señor por siempre. Pero no de cualquier manera, en vestiduras blancas. Génesis 5, 22 y 24 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y luego en Mateo 24, 42 al 44 dice así, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y en 1 Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Yo les pregunto, ¿sabe usted perfectamente que el día del Señor vendrá? ¿Sabe usted eso? ¿Es consciente usted que el Señor puede venir hoy por usted? ¿Es consciente? ¿Es consciente que el Señor puede venir hoy por sus hijos, por su esposo, por su esposa? ¿Es consciente? Si somos conscientes, ¿cómo vamos a vivir? Despiertos, velando, procurando que nuestro vestido esté limpio y si se ha manchado por el pecado, yendo al Señor, que nos lo limpie, que nos purifique, confesando nuestros pecados. En Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y en Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. En gran manera me gozaré, porque el Señor me ha vestido con vestiduras de salvación. Apocalipsis 6:11 dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Las vestiduras blancas significan pureza, significan dignidad. Pero ¿saben qué significa también? Todos vamos a estar con vestiduras blancas en el cielo. Y es muy probable que todos tengamos el mismo diseño en esa vestidura. Porque nosotros cuando tenemos una reunión, una actividad importante, nosotros buscamos el modelo que más llame la atención. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos, queremos llamar la atención y sobresalir con el color o algún detalle de nuestro vestuario. Y eso es pecaminoso. Es pecaminoso cuando yo digo, yo pienso que este color nadie lo va a llevar, lo voy a elegir yo.
porque lo que quiero es mostrar. ¿Qué va a suceder en el cielo, hermanos? ¿Habrá esa oportunidad de que yo impresione con el color, con el detalle, con un adorno a mis demás hermanos que fueron salvos por gracia? Todos llevaremos el mismo vestido, probablemente el mismo diseño, y tendremos la misma oportunidad. Y el vestido no está centrado en nosotros. El vestido no es para nuestra grandeza, el vestido es para nosotros reconocer a nuestro Señor. Ese vestido blanco no es para yo decir, mire cómo me sienta el blanco. Es para decir, yo nunca pude vestirme de blanco. Yo nunca pude ser limpio. Yo nunca pude tener un corazón limpio, pero Dios me limpió. Y ese vestido servirá no para nuestra gloria, sino más bien para nuestra humillación. Para decir, estoy blanco por la obra de Jesucristo y debo vivir para Él. Dice en Apocalipsis 4:4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Y hay un pasaje que es muy conocido en Apocalipsis, capítulo 7, 9, 13 y 14. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Usted puede estar allí en esa multitud. Si usted hace parte del remanente, usted estará en esa multitud. Y entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y luego en Apocalipsis 19:14 dice, y los espíritus celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y una advertencia en Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus ropas y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Y vamos a terminar con esa parte de nuestro texto, porque son dignas. Queridos hermanos, si el texto está hablando de usted y de mí, tenemos que reconocer que no somos dignos. Si el texto está hablando de que yo tengo un vestido blanco y limpio y que soy digno, entonces por demás murió Cristo. El texto en ningún momento está haciendo alusión a que usted, por su ropa y por su comportamiento, es digno. Más bien la Escritura lo que dice en todo lugar es que nosotros somos pecadores y que somos indignos. Y yo quiero que nosotros pensemos un poco en eso. Nosotros vivimos en una sociedad humanista y en esa sociedad cargada de humanismo dice que todos los seres humanos son dignos. ¿Sí lo han leído por ahí? La base de la Declaración de los Derechos Humanos y de los derechos del niño, y de los derechos del joven, y de los derechos de la mujer, y de los derechos del trabajador, se basa en la dignidad humana. Esa es la base, ese es el fundamento de esas declaraciones de los derechos humanos. Sin embargo, la Biblia dice que usted y yo no somos dignos y que no hay ninguno digno. ¿Qué hacemos con esas declaraciones? O sea, ¿cómo conciliamos las declaraciones civiles y universales de derechos con la palabra de Dios? Porque las declaraciones universales de derechos parten diciendo todo ser humano es digno de. Y la Biblia dice todo ser humano es pecador. Y usa palabras fuertes, ¿cierto? Es corrompido, es depravado, es asqueroso. La Biblia dice eso, somos todos indignos, no hay uno que sea digno. En Romanos dice, no hay justo ni siquiera uno. Dice, todos se han corrompido y se han desviado. Y aquí tenemos una seria contradicción con los derechos humanos. Aquí tenemos una seria lucha nosotros.
Porque mientras el mundo promueve la dignidad humana y promueve los derechos individuales y promueve los deberes y las leyes a favor de ellos, la Biblia dice, todos somos pecadores condenados a muerte, esclavos en delitos y pecados, enemigos de Dios. ¿Habrá forma de conciliar esas dos realidades? ¿O tenemos que abrazar una y desechar otra? ¿Cuál es la verdad? ¿Los derechos humanos? ¿La lucha de clases por sobresalir y por tener dignidad y respeto? ¿O la palabra de Dios? ¿Quién tiene la razón? La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Dios. Porque estas declaraciones han sido hechas por hombres, por comunidades que quieren sobresalir y defender sus derechos. Lo que la Biblia está diciendo aquí es todos somos pecadores, todos somos indignos y aún regenerados seguimos siendo pecadores, aún regenerados seguimos siendo depravados. Entonces cuando el texto termina diciendo andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, ¿a qué tipo de dignidad se refiere el versículo? ¿A la dignidad que yo construyo? ¿A la dignidad que yo cultivo por mis acciones? ¿A la dignidad que yo proyecto por mi forma de ser? ¿O a la dignidad que Cristo obra o que Cristo obró en la cruz del Calvario? Cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, enfatizamos siempre que no tenemos dignidad. Y cuando dice el que sea indigno no participe, siempre decimos todos debemos y merecemos no participar, porque no somos dignos. ¿Cuál es la base para poder participar de la mesa del Señor? La dignidad de Cristo. Queridos hermanos, cuando el texto termina diciendo porque son dignas, el texto está hablando no de las personas en sí, sino del remanente. Es decir, el remanente es digno, ¿por qué? Porque Cristo murió por ellos, porque les perdonó sus pecados, porque siendo depravados y pecadores, Cristo tuvo misericordia. No somos mejores que ellos, pero Cristo tuvo misericordia. Usted es pecador, yo también. Cometemos tantas acciones vergonzosas a diario. ¿Cuál es nuestra única esperanza? Jesucristo. Esa es una pregunta de uno de los catecismos históricos, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro único consuelo y nuestra única esperanza, tanto en la vida como en la muerte? Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es? Jesucristo, que tanto en la vida como en la muerte Cristo es nuestro único auxilio y nuestra única esperanza y fortaleza. La dignidad aquí se basa a otra doctrina importantísima de la gracia, que es la doctrina de la justificación. ¿Cuál es la base de la dignidad? La base de la dignidad es la justicia de Cristo. La justicia es la más elevada de todas las virtudes y la justicia de Cristo fue puesta en nuestra cuenta y eso es lo que se llama la imputación. Que siendo nosotros terriblemente pecadores y estando en la lista de sentenciados a muerte de manera irremediable, Cristo tomó nuestro lugar. La sustitución, ¿cierto? Él nos sustituyó, tomó nuestro lugar y dijo, yo pagué por Él. Y nos salvó la vida. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Esa es una sustitución o una mediación incomprensible humanamente. Porque sin tener ningún mérito, nosotros a veces ni siquiera por mérito defendemos a alguien. Muy pocas veces decimos, no, ponga eso a mi cuenta porque él es mi amigo, o mi familiar, o porque yo le debo favores. Pero pocas veces lo podemos hacer. Pero el Señor lo hizo sin nosotros tener ningún mérito. Dice, andarán conmigo porque son dignos. La justificación por la fe es una de las doctrinas centrales, es un estandarte de la Iglesia bíblica y reformada. El justo por la fe vivirá, no por las obras, no por la apariencia, no por lo que proyecte, no por sus acciones. El justo por la fe que viene de Dios vivirá. Si nosotros pudiéramos resumir la palabra justificación por la fe, ¿cómo se traduce en un creyente? En términos prácticos, ¿cómo se traduce la justicia por la fe? Yo les voy a dar una palabra, dependencia. La justificación por la fe se traduce en términos prácticos en dependencia. ¿Por qué tú y yo podemos depender de Dios? Porque el Señor nos justificó por la fe. Y eso es un asunto muy, pero muy serio.
la justificación que viene de Dios, porque nosotros somos pecadores condenados a muerte, enemigos acérrimos de Dios, pero el Señor tomó nuestro lugar por gracia, gracia incomprensible, gracia impagable, gracia irresistible, tomó nuestro lugar y nos hizo hijos suyos y nos declaró inocentes, sin culpa eterna frente a Él. ¿Eso no es maravilloso, hermanos? Nosotros no estamos libres de pecado, pero el Señor nos libró de la culpa eterna por la justicia que viene de Él. Y por eso el texto termina diciendo, andarán conmigo porque son dignos. Es decir, porque yo pagué por ellos la deuda. Si el Señor no hubiera pagado por nosotros, ¿qué hubiese sucedido? ¿Qué sucede? Pues no andaremos con Él. Por eso el remanente está confiado en el Señor, porque el Señor ha pagado por ellos y son dignos. La dignidad significa andar sin vergüenza y andar sin temor. Hay tres realidades terribles que vienen como consecuencia del pecado en las relaciones humanas, que se ven patéticas en Génesis capítulo 3. La culpa, el miedo y la vergüenza. ¿Sí las han visto en Génesis 3? A raíz del pecado nosotros tenemos culpa. Tenemos vergüenza y sentimos miedo. Por eso buscamos cubrirnos, por eso buscamos escondernos, por eso ocultamos tantas cosas. Pero ¿qué hace el Señor a través de la justificación? Nos libra de la culpa condenatoria, nos libra de nuestras vergüenzas, porque Él cargó todas nuestras vergüenzas, y nos libra de todo temor, para que no tengamos ni culpa, ni miedo, ni vergüenza, sino que tengamos esperanza. Y todo eso nos viene por Cristo Jesús. Jesucristo, Cordero vencedor. Y vamos a hacer las aplicaciones. Primera parte, porque tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. ¿Cuál es la razón de esas vestiduras no manchadas de ese remanente pequeño? La obra de Jesucristo. La santidad de Cristo puesta en la cuenta de esos creyentes o de ese remanente. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Cuál es la razón fundamental de que podamos andar con el Señor con vestiduras blancas? La obra de Jesucristo, su expiación y su regeneración para nosotros. Dice, porque son dignas. ¿Cuál es la base de la dignidad? No es la clase social de donde venimos, no es cuánto dinero tenemos, no es en qué barrio vivimos o en qué universidad estudiamos. ¿Cuál es la base de la dignidad del creyente? La obra de Jesucristo en nuestro lugar. Tienes pocas personas. Tienes pocas personas que serán salvos por gracia. ¿Qué esperanza más bonita para una iglesia que está durmiéndose? Para una iglesia que está opacada y sin fervor. ¿Cómo los anima el Señor? Los anima diciéndoles cuál es la promesa final y escatológica. Es importante cómo el Señor nos anima. Queridos hermanos, yo pudiera como pastor animarles a ustedes con regaños. Posiblemente tenga algún efecto. Es muy probable que con culpa, con temor o con miedo logre algún efecto. ¿Sí? Es muy probable decirle, si usted no viene, se le van a meter 7 espíritus. Posiblemente logro algo, ¿cierto? O logramos algo como ancianos. Decirle, si no lee la Biblia y lo vamos a llamar y a revisar si no lo hace, le va a pasar esto, le va a pasar aquello. Es probable que con culpa, con miedo, con amenazas, con manipulación, con premios, logremos algo. Pero ¿saben que el Señor no usa esa metodología? El Señor usa una metodología totalmente diferente para llamarnos la atención y demostrarnos lo que Él hizo y las promesas eternas que nos aguardan. Y eso nos humilla terriblemente. Como lo hizo con Pedro cuando le dice ni yo, o con la mujer adúltera ni yo te condeno. O con Pedro después de que lo ha negado y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Apacienta mis corderos. ¿Cuál es la promesa? Hay unas pocas personas que el Señor guardará. En cualquier lugar y contexto del mundo entero, Dios está guardando su remanente y lo guardará. Y lo limpiará y lo preservará hasta el final y lo presentará digno delante del Padre. ¿Creíste tú la doctrina de la justificación por la fe? Descansa en ella. No descansa pasivamente, descansemos activamente en nuestra fe, procurando nuestra santificación, pero confiados en la obra de Jesucristo. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Inclinen su rostro, por favor.
Precioso Señor, gracias porque nos llama la atención por tu palabra, de cómo estamos, Señor, de cómo nuestras vestiduras se manchan tanto con el mundo, con la inmundicia del mundo, y a veces nosotros andamos campantes con esa ropa sucia. Que muchas veces no nos importa nuestra apariencia testimonial para ti y para otros, y nos justificamos muchas veces en la doctrina y te pedimos perdón. Señor, lávanos con tu sangre. Limpia nuestro vestuario, Señor. Que nuestro testimonio para tu gloria y también para la edificación de otros sea limpio. Nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, que muchas veces se parecen más a los del mundo que a los de hijos tuyos separados por gracia. Perdónanos, Señor. Lávanos. Ayúdanos a velar por nuestra apariencia, por nuestro vestuario, porque es un testimonio de lo que tú estás obrando en nuestro corazón. Y gracias por esa promesa. Esa promesa me llena de mucho gozo y mucha gratitud, y a mis hermanos también, de que andaremos contigo con vestiduras blancas. Pero sabes, Señor, esa promesa también me humilla tanto. Es tan humillante saber que yo no puedo vivir limpiamente y que tú lo haces. Y que tú solo recibes vestiduras blancas y dignas y corazones limpios, y mi corazón no lo está, y mis acciones no lo están. Por eso tengo que correr a ti, Señor. Por eso tengo que correr todos los días a tu palabra y a la cruz, y decirte: soy miserable, Señor, ten misericordia de mí, de mi familia. Por eso tengo que correr todos los días a ti, y el domingo correr a la iglesia, para decirte: Señor, ten misericordia. Porque no soy limpio delante de ti, y tú solo aceptas la pureza y la perfección. Ayúdanos, Señor, que nuestros hijos, Señor, desde temprana edad, vayan comprendiendo la importancia de la pureza en el hablar, la pureza en el vestir, la pureza en sus reacciones en casa, la pureza en lo que ven de la televisión o del internet, la pureza en sus amistades. Tan fácil justificamos, tan fácil defendemos nuestras acciones. Señor, pero ante ti no tenemos ninguna justificación. Ante ti toda justificación será para mayor condenación nuestra. Señor, y ayúdanos a entender que en toda iglesia y en esta iglesia también habrá algunos que no han nacido de nuevo. Señor, rogamos por ellos, que vienen y escuchan tu palabra, que se congregan pero no han nacido de nuevo, que si tú quieres tenga misericordia y les regale la fe. Señor, y si ese no es tu plan, que nos ayudes a discernir que no todos son hermanos, y que no todos son confiables, y que no todos somos dignos de cuidar y defender como hijos tuyos, porque de algunos tendremos que cuidarnos, o algunos tendrán que cuidarse de nosotros. Señor, gracias por enseñarnos tu palabra y por abrirnos nuestros ojos para entender el Evangelio y enseñarnos a vivir para ti. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.